Buenas tardes, mi nombre es Diego Armando Hernández Carrillo, soy estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, y esta es una actividad para la asignatura denominada Clínica Herbolaria y Fitomedicina 3. La actividad se denomina Historia y métodos diagnósticos de la medicina tradicional ayurvédica, para lo cual comenzamos. Es importante empezar con una pequeña introducción, la cual nos va a indicar que los métodos diagnósticos de este modelo terapéutico, es decir, el ayurvédico, es completamente diferente a los sistemas utilizados por la medicina alópata en cuestión de diagnóstico. Si bien también se realizan intervenciones de valoración en diversos aspectos, como viene siendo la evaluación del pulso, piel, lengua, voz, ojos, orina, heces, entre otros rasgos generales, el enfoque es completamente diferente, mismos que en este pequeño video vamos a ir plasmando en generalidades. Asimismo, es importante entender los conceptos de dosha y nadis para comprender a profundidad en qué consiste el diagnóstico ayurvédico. La medicina ayurvédica tiene diversos componentes para poder entender el concepto salud-enfermedad, entre componentes corporales, componentes energéticos y componentes espirituales, entre otros. En este caso, los doshas es una de las principales piedras angulares para la medicina ayurvédica. En este caso, los doshas son los principios del cuerpo. Estos doshas se pueden entender como las energías que son creadas por cada cuerpo y que regulan las funciones corporales. Si nos vamos a la definición de dosha, la dosha, de acuerdo a su etimología, puede ser traducida como necesidad y sencillamente puede decir que es la carencia o deficiencia. Es decir, cuando la presencia de alguna de las doshas nos va a indicar qué necesidad tiene ese cuerpo y por ende qué tipo de enfermedad va a generar. Existen tres doshas que son Vata, Pitta y Kapha. Estas doshas no necesariamente se presentan de forma pura, sino en conjugación entre las estado de enfermedad, conociendo dependiendo o conjugación de presencias de Kapha, nos va a indicar qué tipo de patología es, si es curable, si es difícilmente curable o si no se tiene ninguna de estas alteraciones. Como lo vine mencionando, las doshas son tres, Vata, Pitta y Kapha. Cada una de ellas se va a encargar de regular determinada corporal. En este caso, Vata se encarga de gobernar todos los movimientos de la mente y el cuerpo. Prácticamente regula el flujo de sangre, la eliminación de los desechos, la respiración y la circulación a través de las ideas en la mente. Por otro lado, Pitta gobierna todas las transformaciones de la fisiología, la digestión de los alimentos para encargarse de metabolizarlos. También se encarga de regular los sentimientos, emociones y percepciones sensoriales. Por otro lado, Kapha regula la integridad estructural del cuerpo, le da la estabilidad a la masa y protege el cuerpo de cualquier aspecto exterior, es decir, del medio ambiente. Como hemos mencionado, estas doshas no se presentan de forma única o de forma sola, sino que se presentan a través de formas conjugadas. Otro de los conceptos que hemos mencionado que debemos de comprender antes de pasar a los métodos diagnósticos de esta práctica médica son los nadis. Los nadis en su forma etimológica significa canal o conducto, es decir que los nadis son canales divididos en todo el cuerpo por los cuales se sirven como una vía de señalización para canales energéticos, y existen diferentes canales. Se cree que existen alrededor de 72.000 nadis, es decir, 72.000 canales energéticos divididos en todo el cuerpo, pero también se puede entender que son 10 los más importantes de estos canales, pero de estos 10 hay 3 que controlan a estos 10 y por ende estos 10 controlan o se dividen a los otros 72.000. Como ya mencionamos, estos tres nadis fundamentales son los que rigen los otros 72.000. Estos tres nadis fundamentales se encuentran ubicados en la columna vertebral, denominándose Ida, Pingala y Sumana. Cada uno de ellos tiene un origen diferente y funciones muy particulares. En el caso de Ida, se considera que sale de la fosa nasal izquierda y termina en la base de la espina dorsal. Este nadis se encarga de controlar los procesos mentales, intelectuales y analíticos. Por otro lado, el segundo, Pingala, sale de la fosa nasal derecha y finaliza en la base de la columna. Este se encarga de controlar los procesos vitales y fisiológicos del cuerpo. Y por último, Susuman
Prácticamente es un nadi central que se encuentra ubicado en la espina dorsal, parte desde el coxis y termina hasta la cavidad cervical y permite relacionar todos los chakras entre sí, siendo el más fundamental de los tres. Iniciando así con los métodos de diagnóstico, vamos a empezar con el examen de pulso. Como su nombre lo menciona, es verificar los pulsos. En este caso, cada uno de ellos nos va a permitir identificar alguna patología en particular. Hay diversas diferencias en la aplicación entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres se examina el pulso de la mano derecha, mientras que en las mujeres se examina el pulso de la mano izquierda. Prácticamente consiste en utilizar nuestros tres dedos para verificar el pulso en la arteria. Cada uno de ellos, dependiendo de dónde lo sintamos, nos va a identificar si hay alguna alteración o en cuál de estas doshas es la alteración. Como podemos ver aquí en esta imagen, nosotros podemos identificar de acuerdo en qué dedo tengamos este pulso para determinar en qué dosha se encuentra la cadencia. Si el pulso es más fuerte en el dedo medio y el movimiento se percibe como una rama, prácticamente podemos determinar que hay un predominio de pita o una deficiencia de este tipo de dosha. Por otro lado, si el pulso es más fuerte en el dedo anular, nos podría indicar que es un predominio de kapha. Una vez identificados estos predominios, se puede proceder a un correcto tratamiento dependiendo de la dosha faltante o la necesidad que se encuentre en el paciente. En segunda instancia tenemos el examen de orina. En este caso, el examen de orina puede ser un poco parecido al examen de biomedicina, que observamos las características macroscópicas de la misma, como la coloración, el aroma, el aspecto y la presencia o ausencia de lo que viene siendo espuma. Cada uno de ellos nos puede indicar alguna alteración. En el caso concreto, cuando tenemos una orina de color amarillento pálido, existe un predominio de bata. Cuando existe espuma, prácticamente nos indica que hay un predominio de kapha. Y por último, si ahí se presenta un color amarillo fuerte, marrón o rojizo, hay un predominio de pita. Esta vendrá siendo una continuación del examen de orina que podemos encontrar en el diagnóstico de medicina ayurvédica, donde a la muestra de orina se le está agregando, recordando que esa muestra de orina es la primera orina en la mañana, se le agregan unas gotas de aceite, por lo regular es aceite de ajonjolí, como podemos tener en la imagen. En función de lo que veamos que pasa con estas gotas de aceite agregadas, podemos determinar qué tipo de diagnóstico podemos tener, es decir, si la enfermedad va a ser fácil de curar, difícil de curar o puede generarnos la muerte. En este caso concreto, si agregamos las gotas de aceite de ajonjolí y estas se dispersan o se separan muy rápidamente en toda la muestra, podemos indicar que la enfermedad es fácil de curar. Por otro lado, si estas gotitas se esparcen lentamente, la enfermedad es grave. Y si estas gotitas no solamente hace eso, sino se van al fondo, nos va a indicar que es una enfermedad muy difícil de curar y que inclusive puede generar la muerte de nuestro paciente. También en eso podemos determinar nosotros si nuestro paciente va a tener o tiene una fiebre que va a remitir de forma rápida o va a tardar varios días, para nosotros poderlo explicar a nuestro paciente y que él mismo sepa que es normal o no normal durante su proceso patológico. En la parte de lo que viene siendo el agregado de las gotas de aceite de ajonjolí, va a haber muchas variaciones donde nosotros podemos identificar el tipo de patología, no solamente si se separan o no se separan, si se precipitan o no, sino también el desplazamiento. Por ejemplo, si se desplazan hacia el sur, nos va a indicar que la fiebre del paciente va a desaparecer lentamente. Si se dispersan hacia el norte o suroeste, el paciente prácticamente podemos decir que en este aspecto está sano. Y cada uno de ellos nos va a ayudar a compaginar nuestro diagnóstico para determinar dónde es la principal carencia, si en cuál de las tres dosas es la principal, ya sea pita, beta o nuestra tercera dosha. Y en esta imagen aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos observar las gotitas del aceite de ajonjolí para identificar el tipo de carencia en la dosha que está faltando en nuestro paciente. Otro de los aspectos importantes del diagnóstico ayurvédico tenemos el examen de heces. Es un poco semejante en lo que vamos a estar observando en la orina, porque principalmente observamos el comportamiento de las heces. En este caso nosotros vamos a observar si las heces son de consistencia blanda, dura, para nosotros identificar qué tipo de carencia tienen. En el caso concreto de las heces duras y secas, nos va a indicar que hay un predominio de vata. Pero también nos podemos entender los tipos de enfermedades, si flotan o no se flotan las heces en el depósito del baño. Por eso es importante estar preguntando a nuestro paciente este aspecto para poder realizar un diagnóstico completo de acuerdo al modelo ayurvédico.
El análisis de la lengua es una de las piedras fundamentales o mecanismos más identificables del método ayurvédico para el diagnóstico. En este nos enfocamos en identificar las características de la lengua de nuestro paciente para determinar la carencia en la dosha donde se encuentre más la alteración de nuestro paciente. Hay diversas leyes dentro del modelo ayurvédico que nos van a indicar a qué dosha se asocia o a qué deficiencia. Por ejemplo, cuando tenemos una pata que se agrava, podemos encontrar una lengua que se torna un poco más fría, agrietada, inclusive áspera al tacto con nuestra mano. Cada una de estas características nos va a indicar nuevamente en estos tres tipos de doshas para nosotros hacer el tratamiento más idóneo para el mismo. Aquí en esta imagen solamente la uso a modo de ilustración para observar la importancia del diagnóstico ayurvédico en el análisis de lengua, donde podemos tener las tres manifestaciones puras de las tres doshas, vata, pitta y kapha, para poder observar cómo se ve la lengua de forma muy diferente y en función de ellas podemos hacer nuestro diagnóstico de un modo más certero. Otro de los análisis que hacemos en el modelo terapéutico de la medicina ayurvédica es el análisis de la voz. Prácticamente le pedimos al paciente que diga alguna frase, aunque también desde que entra a nuestra consulta podemos escuchar cómo es su tono. Cuando la voz es grave hay un predominio de kapha, cuando la voz es clara y aguda hay un predominio de pitta y cuando hay una voz seca o ronca nos indica un predominio de vata. Esto se va complementando con los otros diagnósticos que estamos observando en nuestro paciente. Ya casi para finalizar, uno de los últimos análisis que realicemos es una inspección en el análisis de la piel de nuestro paciente. Prácticamente estamos observando la presencia de la textura de la piel, si es grasa, si está humectada, si tiene lo que viene siendo algún sarpullido y nos va a indicar el tipo de alteración que tiene. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura en la piel, el paciente sufre una enfermedad causada por pitta. Si la piel presenta una temperatura más baja de lo normal, el individuo se considera que presenta una afección tipo vata. Cuando la piel es húmeda, hay un predominio de kapha. Cada una de ellas podemos hacer una valoración para determinar nuevamente cuál de las tres doshas tiene una presencia mayoritaria en nuestro paciente y puede tener un diagnóstico más pleno. En la parte del análisis de los ojos, en el diagnóstico ayurvédico, nos enfocamos a entender que muchas de las patologías se observan a través del ojo. Es decir, a través de una observación profunda, nosotros podemos estar observando a través del iris del ojo qué tipo de alteración tiene y podemos identificar si es una alteración en vata, kapha o pitta. Y con esto podemos entenderlo no solamente a través del estudio del ojo, sino también de sus anexos, como si hay presencia de humedad, lagrimeo, resequedad en la conjuntiva, pero sobre todo es a través del estudio denominado hidrología, que prácticamente es observar todo el comportamiento de todo el cuerpo en el ojo. La última parte de lo que viene siendo el análisis de los rasgos generales incluye, mejor dicho, todos los aspectos a valorar en nuestro paciente, como aspectos de hambre, sueño, a lo mejor también auscultación, palpación de alguna masa y sobre todo lo que los pacientes nos puedan decir en su estado de ánimo para compaginarlo con nuestros hallazgos previamente encontrados en los otros métodos diagnósticos. Y prácticamente esto sería todo. Como hemos estado observando, son una gran cantidad de exámenes que se realiza en nuestro paciente, si bien algunos compaginan con el diagnóstico de la medicina alópata, pero el enfoque teórico y la interpretación que le damos a los hallazgos desde el modelo terapéutico de la Ayurveda es muy particular. Por eso es importante que como futuros profesionales de la salud en licenciatura en herbolaria y fitoterapia conozcamos no solamente el mecanismo de diagnóstico convencional de la medicina alópata, sino también el de la medicina ayurvédica como de otras prácticas terapéuticas. Y ya casi para finalizar, nada más les voy a dejar la bibliografía. Esta vendrá siendo la bibliografía, prácticamente utilicé nada más 2 fuentes. Les agradezco de antemano por haberme escuchado y espero que pasen un excelente día. Gracias.